desde sacar a un equipo del descenso hasta llevarlos a su primer título de liga después de 100 años. En un lapso de solo 18 meses, Xabi Alonso ha revolucionado el fútbol alemán. Ahora, entraremos en la historia del fútbol alemán. De ser un equipo de tiki-taka en la primera mitad a ser un equipo de contraataque en la otra, en lugar de un solo estilo, las tácticas de Xabi siguen cambiando según los diferentes equipos, lo que no solo confunde a los oponentes, sino que también los hace casi imposibles de superar. Fase ha llevado ese traje al público. Y usando esto, finalmente terminaron con los 11 años de dominio de la liga por parte del Bayern y se convirtieron en el primer equipo en la historia alemana que ganó la liga sin perder un solo partido. Entonces, ¿cuáles son estas tácticas impredecibles de Xabi de las que estoy hablando? ¿Y cómo rompieron realmente las rígidas filosofías del fútbol? Hablemos de esto en este video. Desde que asumió el cargo en Leverkusen, Xabi ha comenzado consistentemente con su habitual formación 3-2-4-1 en papel, pero en lugar de una estructura rígida, sigue cambiando su forma múltiples veces a lo largo del partido, lo que los hace casi impredecibles para jugar contra ellos. Sin embargo, inician su juego con una forma 4-2-4 asimétrica, donde el lateral derecho Frimpong actúa de extremo derecho y los tres de atrás se abren para formar una línea de 4. Esto se debe a que la mayoría de los clubes alemanes están orientados al pressing. Esto dificulta el juego corto del equipo. Entonces, Xabi aplica una fórmula llamada rotaciones circulares, en la cual, cuando la oposición está presionando a los centrales, estos pasan el balón al lateral izquierdo, quien lleva el balón y se desplaza hacia el pivote. Simultáneamente, el pivote derecho se desplaza hacia la derecha y toma la posición en la banda derecha. Debido a este movimiento hacia adentro, se estrechan los marcadores delanteros, lo que libera el espacio amplio para el pivote derecho, quien tiene un camino despejado para romper la primera línea de presión. Pero si la oposición adopta un bloque bajo, entonces esta estrategia puede volverse ineficaz. Para contrarrestar esto, Alonso utiliza una técnica que es la combinación del Brighton de De Zerbi y el Barcelona de Guardiola, y también es una de las formas más rápidas de romper la presión de cualquier oposición. Entonces, por ejemplo, cuando el defensa central pasa el balón a uno de los pivotes, ese pivote rápidamente le devuelve el pase. Esto crea un desencadenante de presión para que los marcadores estén más cerca de los dos, lo que indirectamente deja espacio para que el segundo pivote reciba el pase real. Esto luego atrae a marcadores adicionales que están detrás de él, y debido a esto, se crea un espacio abierto entre las líneas, donde uno de los delanteros retrocede más y recibe el pase como tercer hombre, lo que luego atrae a uno de los defensas centrales y libera al delantero como cuarto hombre. Así que utilizan la presión de la oposición para romperla y contraatacar sin perder el balón. Sin embargo, si la oposición adopta una estrategia de presión baja y en lugar de presionar con más números, utilizan 1 contra 1 contra el portador del balón, entonces esta estrategia también puede fallar. Entonces, para abordar esto, Xabi sobrecarga intencionalmente a un presionador con 2. Para explicar esto, cuando el defensa central busca un pase a uno de los pivotes, Palacios, que está cerca de Xhaka, salta deliberadamente junto con Xhaka. Esto confunde al marcador de Xhaka, que está listo para un 1 contra 1. Y una vez que el balón se pasa a Xhaka, Palacios, que está sin marca, se convierte en el tercer hombre que avanza con el balón. Así, crean consistentemente situaciones de 2 contra 1 contra los equipos que presionan poco y eventualmente descomponen su defensa. En los últimos 5 minutos de la primera mitad, aquí está la chaqueta de granito. Sin embargo, una vez que salen de la primera etapa de construcción y entran en la segunda, Xabi utiliza una extraña combinación del juego posicional de Pep y el relacionalismo de Denis. Así que, por ejemplo, después de la primera fase, ambos pivotes se mueven verticalmente uno respecto al otro, y también su enfoque asimétrico hace que el Leverkusen juegue principalmente por el lado derecho. Esto hace que el delantero derecho estrecho se desplace hacia ese lado también, creando una estructura de caja de 6 hombres en un lado del campo, y al mismo tiempo, Grimaldo, el lateral izquierdo, se abre imitando el papel de extremo de su compañero. Esto pone a la oposición en una situación terrible. Si envían más jugadores para cubrir esta caja de 6 hombres, entonces el Bayern puede cambiar fácilmente el juego hacia la izquierda hacia Grimaldo, quien solo tiene un jugador para defenderlo. En Hamburgo hoy, el 4-2-3-1 Boniface, y si se dispersan para cubrir a los jugadores opuestos, entonces podría crear una superioridad de 6 contra 5. En el otro lado, donde pueden avanzar fácilmente el balón a través de sus pases de un toque y ya tienen 5 o 6 jugadores en posición avanzada.
Así que de esta manera utiliza dos estilos de juego extremos en uno, con el relacionismo de Diniz usando la sobrecarga de un lado y el juego posicional de Pep usando el cuadrado. Sin embargo, una vez que realmente entran en la fase de ataque, cambian de un 4-2-4 a una estructura 3-2-5, donde Grimaldo finalmente avanza para actuar como su compañero opuesto. Pero en lugar de jugar realmente con esta estructura, generalmente se usa para engañar a los marcadores de la oposición. Bueno, para explicar esto, cuando usan una forma 3-2-5, la oposición a menudo los marca en una configuración 5-4-1. Esto hace que sea difícil para el Bayern romper su bloque bajo con pases cortos y a menudo los obliga a jugar en largo. Entonces, para resolver esto, uno de los delanteros invertidos de los 5 delanteros retrocede más y actúa como un número 10 itinerante y al mismo tiempo les da a ambos sus centrales anchos la libertad de llevar el balón hacia adelante, mientras asocia a Palacios con el jugador itinerante. Esto hace que el medio campo de 4 del equipo contrario cambie su enfoque hacia los centrales que avanzan, lo que crea un espacio abierto entre su segunda y tercera línea de defensa. Y al recibir el balón, estos jugadores se suman rápido a los delanteros y explotan la línea de fondo. Y usando esto, una vez que realmente se acercan al área, estos 5 delanteros hacen el trabajo restante, donde desplazan a toda la oposición hacia un lado. Para lograr esto, pasan el balón hacia el jugador del lado opuesto, mientras que el jugador dentro del espacio intermedio hace una carrera deliberada a las bandas atrayendo a su marcador. Este movimiento luego libera al delantero, sin un hombre liderando la línea de fondo para que se extienda hacia él. Y cuando el balón se pasa al jugador del espacio intermedio, atrae a la oposición hacia la primera mitad del campo, lo que deja al jugador del lado opuesto y del espacio intermedio derecho con solo un marcador. Así que un centro rápido hacia ellos expone rápidamente la defensa de la oposición y crea una oportunidad ideal para el Bayern. Sin embargo, de todas estas estrategias, la táctica de Xavi realmente emerge cuando están sin posesión, así que sin el balón presionan en una formación 5-2-3, y el objetivo principal de Xavi era siempre proteger los canales centrales, que él considera el corazón de cualquier estructura, así que creó un interesante patrón en forma de estrella para abordar esto. Por ejemplo, cuando la oposición construye desde atrás, Alonso posiciona a sus 3 delanteros de manera estrecha y ambos pivotes justo detrás de ellos, pareciendo una forma de estrella compacta. Esto crea una superioridad numérica en el centro, con el cuadro de 4 detrás del delantero. E incluso si la oposición intenta jugar por el centro, Alonso anima a sus centrales laterales a adelantarse también, haciendo casi imposible avanzar por el centro. Esto obliga a las oposiciones a ir por los lados, y tan pronto como juegan por las bandas, el carrilero de Alonso rápidamente salta sobre ellos, creando una sobrecarga en un lado, donde los jugadores estrella cubren las opciones del centro, mientras que el central del lado opuesto sigue las opciones anchas. Esto eventualmente hace que la oposición tenga que retroceder y cambiar el juego, o confiar en sus habilidades aéreas. Pero si la oposición logra romper este patrón de presión, entonces el Bayern cambia a una formación 5-4-1 con delanteros invertidos como mediocampistas anchos. Con los 3 defensores y el doble pivote protegiendo las áreas centrales, ayuda a mantener el ataque rival por los lados, con los carrileros y los mediocampistas anchos protegiendo las bandas. Sin embargo, al recuperar el balón, en vez de contraatacar rápido, Alonso deja que la oposición presione más, invitando a contrarrestar y dejando que comprometan más números hacia adelante. Y una vez que la oposición está completamente en su contrapresión, el Bayern ejecuta rápidamente un balón largo hacia sus delanteros, que están quedando aislados. Esto los convierte en el equipo más peligroso en el contraataque, ya que utilizan la psicología de la oposición a su favor, en lugar de simplemente seguir su instinto. Pero estas estrategias no serían posibles sin los roles de los jugadores de Xavi. Viendo los roles de sus jugadores, en vez de una defensa de 3, forman una defensa de 4 para construir juego, con el central derecho cubriendo el espacio de Frimpong, quien suele estar adelantado, mientras el lateral izquierdo se queda atrás como carrilero. En vez de un carrilero tradicional, Ronaldo es el jugador más versátil del equipo, que opera como extremo en ataques, se invierte como pivote durante la construcción de juego, e incluso como un tercer número 10. Sin embargo, todavía cumple con sus deberes defensivos como lateral, a diferencia de Frimpong, asignado como extremo derecho.
La posición de Frimpong es más proactiva que la de Trent, ya que puede ser un extremo derecho, un número 10 o incluso un delantero, y por sus posiciones amplias, también sirve como liberador de presión para los jugadores centrales. Y sobre los pivotes, Palacios es un mediocampista completo, ya que baja profundo para asociarse con Xhaka en la construcción de 4+2 y luego avanza hacia los espacios entre las líneas en ataques, mientras que Xhaka es un creador de juego en profundidad, quien es el principal encargado de ejecutar la técnica de contraataque de Xavi. Subiendo a ambos delanteros, Hoffman juega como un mediocampista ofensivo estrecho. Esto le da más espacio a Frimpong para ocupar el ala derecha, controlando el espacio medio derecho. Pero por otro lado, a Wurtz se le asigna un rol más amplio. Cuando Grimaldo se queda atrás para formar una línea de 4, Wurtz toma el ala izquierda para mantener la amplitud. También actúa como un creador de juego clave después de Grimaldo, quien se desplaza entre las líneas y conecta el mediocampo con el ataque. Sin embargo, para crear espacio para Wurtz entre las líneas, Xavi asigna a ambos centrales como jugadores de balón. Esto los animó a llevar el balón hacia adelante y a traer más marcadores más arriba para abrir huecos entre las líneas. Finalmente, al frente, Boniface se utiliza como un delantero de presión. Debido a su excelente velocidad y fuerza, desempeña un papel crucial en presionar a la oposición desde su construcción de juego y también en el contraataque justo después de perder el balón. Estos jugadores no trabajarán juntos sin buena guía de Xavi. Así que son un equipo basado en la posesión que también crea oportunidades a través de su agresividad. Su estilo es control y mentalidad ofensiva. Y en defensa, para aplicar su patrón de presión, juegan con una línea alta y aplican presión en la mitad del campo del oponente. Mientras que en el último tercio, son excelentes trabajando el balón, con conexiones cercanas y llevando el balón para crear espacios entre las líneas o los flancos. Y debido a la cercanía de los jugadores, Xavi siempre ha favorecido los pases cortos. Si te pido que definas el estilo de juego de Xavi, es un equipo basado en la posesión, pero que sobresale en los contraataques. Es un equipo que juega sin una estructura, un equipo que utiliza la contrapresión del oponente como un arma para exponerlos, mientras emplea el mismo método como su propia arma para recuperar la posesión. Así que en general, Xabi Alonso realmente ha revolucionado el fútbol al no dejar que una sola filosofía lo defina. En cambio, definió su propia filosofía, y inspirado por Xavi, muchos entrenadores se han vuelto versátiles y han definido su propio estilo. Sin embargo, un entrenador que fue aún más allá con esto fue Thiago Moura, un hombre que ideó una extraña formación 2-7-2 que ganó una popularidad significativa en los últimos años, en la cual sus defensas centrales actúan como mediocampistas y su portero como defensa central, y usando esto llevó al Bologna a la Liga de Campeones por primera vez en su historia. Entonces, ¿qué es exactamente este sistema 2-7-2 y por qué estos jugadores tienen